Noemí, soy estudiante de la carrera Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente estoy cursando la asignatura de variables complejas impartida por el estimado maestro Juan Toribio Milané. Este proyecto tiene como finalidad crear un recurso para que las personas que les interesa estudiar el tema, el cual es el teorema de Cauchy-Gorsar, que se ha extraído del libro de texto de Dennis Seale y Patrick Shanahan, titulado Introducción al análisis complejos con aplicación, en su segunda edición. Ahora bien, tenemos una especie de agenda donde primero tenemos los objetivos, segundo las interrogantes a contestar, una activación de saberes previos, la presentación del teorema, su demostración, resolución de ejercicios propuestos, las conclusiones, los recursos utilizados en este video, la fuente de donde se sacó la información y por último una frase reflexiva que vamos a comentar. Todo proyecto debe contar con una serie de objetivos a cumplir en el mismo. En este caso, contamos con un objetivo general y unos específicos. El general es utilizar el teorema de Cauchy-Gorsar para resolver integrales en el plano complejo. Del mismo surgen 4 objetivos específicos. El primero relacionado con enunciar el teorema, el segundo es realizar la demostración del teorema, el tercero resolver ejercicios enfocados en la aplicación del teorema y por último observar con el software matemático GeoGebra la gráfica de las funciones de los ejercicios que resolveremos en unos momentos. También tenemos unas cuantas preguntas que se irán respondiendo en el transcurso de esta presentación. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el teorema de Cauchy, que ya conocemos, y el teorema de Cauchy-Gorsar, que vamos a estudiar el día de hoy? También, ¿qué nos dice este nuevo teorema? ¿Y cuándo utilizarlo? ¿Y cómo se puede observar gráficamente cuándo utilizar el teorema de Cauchy-Gorsar? Ok, ya para poder adentrarnos al tema en sí, debemos saber o recordar unos conceptos o fórmulas importantes. Por ejemplo, la función analítica. Ya sabemos que una función es analítica en un punto cuando existe una serie de potencia o existe una representación para ella en algún dominio en torno a cada punto o un punto en dicha serie de potencia. Recordando que las funciones polinomiales son analíticas, las trigonométricas excepto en su dominio, las exponenciales también, y las funciones racionales son analíticas, excepto en los ceros del denominador. Otro concepto importante de recordar de la asignatura de cálculo, en mi caso de cálculo vectorial, es el teorema de Green, el cual relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto que encierra dicha curva, donde tenemos esta fórmula, que dice que la integral a lo largo de una curva C de P diferencial X más Q diferencial de Y es igual a la doble integral a lo largo de R de la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. Esto por el diferencial de A, donde el A es el área de R que encierra el contorno cerrado simple de C. Y finalmente, recordando que en 1825 el matemático francés Augustin-Louis Cauchy demostró uno de los teoremas más importantes del análisis complejo. Este es el teorema que llamamos hoy el teorema de Cauchy, el cual se supone que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D, es decir, aquel dominio que carece de agujeros en su interior y en su frontera. Y otra cosa que debe cumplir es que la derivada de esa función fuera continua en D. Entonces, Cauchy decía que para todo contorno cerrado simple C en D, la integral de contorno de una función de z por el diferencial de z es igual a 0. Este teorema se puede demostrar con dos conceptos ya trabajados, que serían el teorema de Green, que era el que teníamos más olvidado, y un tema reciente como las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Primero con una secuencia de teorema de Green, donde la integral a lo largo de una curva C de P diferencial X más Q diferencial de Y es igual a la doble integral a lo largo de R de la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y
esto por el diferencial de a. Entonces, lo primero que diremos es que la parte real e imaginaria de f de z es igual a u más i por v, y sus primeras derivadas parciales son continuas en el dominio. Dicho esto, entonces podemos decir que la integral del contorno de f de z por el diferencial de z es igual a la integral del contorno de u cuando u corresponde a x y y, diferencial de x, menos v cuando v corresponde a x y y, diferencial de y, más la parte imaginaria que sería más i, integral del contorno de v cuando v corresponde a x y y, diferencial de x, más u cuando u corresponde a x y y, diferencial de y. Luego, aplicando el teorema de Green que tenemos aquí, podemos decir que esto es igual a la doble integral a lo largo de r de la derivada negativa de v respecto a x menos la derivada de u respecto a y por el diferencial de a más i, el doble integral a lo largo de r de la derivada de u respecto a x menos derivada de v respecto a y por el diferencial de a. Aquí podemos aplicar lo que es las ecuaciones de Cauchy-Riemann, donde la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de v respecto a y, y la derivada de u con respecto a y es igual al opuesto de la derivada de v respecto a x. Entonces, ya con esta idea podemos sustituir esto por 0 y esto por 0 también, llegando a la demostración del teorema de que la integral sobre el contorno de f de z por el diferencial de z es igual a 0. Según Cauchy, para cumplir con el mismo, f tiene que ser analítica en un dominio simplemente conexo, y la derivada de dicha función ser continua en D. Pero en 1883 llega el francés matemático Edouard Goursat, demostrando que no es necesaria la hipótesis de continuidad de la derivada de f para llegar a la conclusión del teorema de Cauchy. Entonces, lo que hizo fue modificar el mismo, naciendo así lo que hoy conocemos como el teorema de Cauchy-Goursat. El teorema de Cauchy-Goursat nos dice que si una función f es analítica en todos los puntos dentro y sobre el contorno C simple cerrado, con orientación positiva como está el de la imagen, entonces la integral del contorno de f de z diferencial de z es igual a 0. Sabiendo esto, entonces pasaremos a resolver unos ejercicios extraídos de la unidad 5.3 del libro antes mencionado, justamente en la página 236. Estaremos resolviendo esos ejercicios utilizando el teorema de Cauchy-Goursat, como también veremos casos donde este no es posible y así poder darles alguna alternativa para poder llegar a una solución de la integral. El primer ejercicio nos dice que muestre que la integral de contorno de f de z diferencial de z es igual a 0, es decir, que muestre que se cumple el teorema de Cauchy-Goursat, donde f es una función dada y c es una circunferencia unitaria, o sea, módulo de z es igual a 1, o en otras palabras, es una circunferencia con origen con centro en el origen y con radio 1. Para este encabezado, realizaremos el ejercicio número 5, recordando que lo pueden encontrar en el libro de texto en la página 236. Entonces, el ejercicio 5 nos da un f de z igual al seno de z entre z al cuadrado menos 25 por z al cuadrado más 9, llevándonos del teorema de Cauchy-Goursat que nos dice que la función debe ser analítica tanto dentro como sobre el contorno. Lo primero que debemos buscar es dónde esta función es analítica. Como es una función racional, esta es analítica en todo z, excepto en los ceros del denominador, en la cual ya tenemos factorizada. Entonces la podemos dividir en dos ecuaciones cuadráticas fáciles, que serían z al cuadrado menos 25 es igual a 0 y la otra z al cuadrado más 9 es igual a 0. En la primera ecuación tenemos dos valores reales de z, que son menos 5 y más 5, y en la segunda ecuación sacamos también dos puntos, pero imaginarios, que son menos 3i y 3i. Ya sabiendo
que es analítica en todo z, excepto en los 4 puntos antes mencionados, podemos decir que la integral de contorno de seno de z entre z al cuadrado menos 25 por z al cuadrado más 9 por el diferencial de z es igual. Bueno, ya sabemos a qué es igual, pero quise traerles la gráfica, la cual realicé gracias a GeoGebra. Entonces ya con la gráfica de dicho contorno, que es la circunferencia con radio 1, ubicada en el origen, y también la visualización de nuestros 4 puntos de negativo 3i, 3i, negativo 5 y 5. Analíticamente y visualmente, sabiendo que dichos puntos no se encuentran dentro de nuestro contorno o sobre el mismo, entonces podemos concluir que se cumple el teorema de Cauchy-Goursat. Entonces la integral del contorno, que en este caso es el módulo de z igual a 1, del seno de z entre seno al cuadrado de z al cuadrado menos 25 por z al cuadrado más 9 por el diferencial de z, es igual a 0. En un segundo ejercicio les traje el ejercicio 8 sobre la misma temática de mostrar que se cumple el teorema con el contorno de la circunferencia unitaria. En este caso tenemos que f es de z, es z al cuadrado menos 9 entre el coseno hiperbólico de z. El procedimiento sería el mismo, buscar dónde la función es analítica. Como es una función trigonométrica, esta no es analítica en su dominio. Si no conoces de memoria el dominio del coseno hiperbólico, puedes resolver la ecuación de coseno hiperbólico de z es igual a 0, recordando que el coseno hiperbólico de z es igual a e a la z más e a la negativo z entre 2. Esta ecuación igualada a 0 la llevaremos a resolver en la plataforma llamada Wolfram Alpha, dándonos como resultado que z es igual a 1/2 de i multiplicado por 2πn más pi, donde n pertenece a los números enteros. Cuando le damos valores a n, por ejemplo, si n es 1, nuestra z sería 3pi medio. Si n es negativo 1, entonces sería negativo pi medio. Ya con esta idea les traje solo 4 puntos donde sustituía n por 0, por 1 y así, quedando con negativo pi medio, 3pi medio y negativo 3pi medio. Ya con estos puntos podemos graficar nuestro contorno, que sería el mismo ya trabajado, y nuestros 4 nuevos puntos, visualizando que los mismos se encuentran en el exterior de la circunferencia y no causan inconveniente para poder decir que la integral de contorno del módulo de z igual a 1 de z al cuadrado menos 9 entre el coseno hiperbólico de z es igual a 0, cumpliendo el teorema de Cauchy-Goursat. En un tercer ejercicio tenemos que evaluar la integral a lo largo de los contornos dados. En el ejercicio 16, ubicado en la página 236, nos dan la integral del contorno de 2z entre z al cuadrado más 3 diferencial de z y 3 contornos a trabajar. En el apartado A, con el módulo de z igual a 1, o sea, una circunferencia ubicada en el origen con radio 1. En el apartado B, con el módulo de z menos 2i igual a 1, una circunferencia ubicada en 2i con radio 1. Y el apartado C, con el módulo de z igual a 4, es decir, una circunferencia ubicada en el origen, pero con radio 4. Antes de evaluar esta integral en cada contorno, debemos determinar los puntos singulares de la función de 2z entre z al cuadrado más 3. Esto sería en los ceros del denominador. Por ende, lo primero que haremos es factorizar nuestro denominador, quedándonos entonces la función entre z menos la raíz cuadrada de 3 por i por z más la raíz cuadrada de 3 por i. En este caso podemos aplicar entonces lo que es fracciones parciales, con la idea
de que a entre z menos raíz cuadrada de 3 por i más b entre z más raíz cuadrada de 3 por i cuando a y b es igual a 1. Ya con esto podemos decir que la integral del contorno de 2z entre z al cuadrado más 3, diferencial de z, es igual a la integral del contorno de la función 1 entre z menos la raíz cuadrada de 3 por i más 1 entre z más la raíz cuadrada de 3 por i, esto por la diferencial de z. Lo cual, por separación de integrales causadas por estas fracciones parciales, podemos decir que es igual a la integral del contorno de la función 1 entre z menos la raíz cuadrada de 3 por i, diferencial de z, más la integral de 1 entre z más la raíz cuadrada de 3 por i por el diferencial de z. Esta suma de integrales es la que usaré para evaluar en los tres contornos, primero ubicando que la función no es analítica en los puntos raíz de 3 por i y negativa raíz de 3 por i. En el apartado A nos dan una circunferencia unitaria. Primero decimos que la suma de estas integrales es igual a... Bueno, tenemos la gráfica con sus puntos. Podemos decir que ambas son 0, ya que estos puntos no están contenidos dentro ni sobre nuestro contorno, y se puede aplicar el teorema de Cauchy-Gorsar, llegando a la conclusión de que la integral del contorno, circunferencia unitaria, de 2z entre z al cuadrado más 3 por el diferencial de z es igual a 0. Ahora bien, en el apartado B, que es una circunferencia ubicada en 2i con radio 1, ya conociendo los puntos no analíticos de la función y visualizando la gráfica de la misma, podemos ver que uno de estos puntos está contenido dentro de nuestro contorno. Ya la integral relacionada al punto menos raíz de 3i, podemos aplicar el teorema de Cauchy-Gorsar. Para la otra integral, entonces, lo que haremos será parametrizarla, ya que no se puede cumplir el teorema, asumiendo así que z menos raíz cuadrada de 3 por i es igual a la parametrización de la circunferencia. Entonces, como el radio es igual a 1, nos quedaría AE a la IT, de donde z es igual a E a la IT más raíz de 3 por i. Si sacamos la diferencial en ambos lados, sería diferencial de z es igual a I por E a la IT, y como es una circunferencia T, tiende de 0 a 2pi. Reescribiendo nuestra integral entonces con estos datos, tenemos la integral de nuestro contorno que va de 0 a 2pi, de I por E a la IT entre E a la IT por la diferencial de T. Viendo que podemos simplificar estas fracciones, quedándonos la integral de 0 a 2pi de I por dt, donde I es una constante, sale igual al de la integral, y la integral de 1 es t, quedándonos it evaluado de 0 a 2pi. Al momento de sustituir 0 y 2pi donde está t, nos queda que la integral del contorno de la circunferencia ubicada en 2i con radio 1 de 2z entre z al cuadrado más 3 es igual a 2pi. En nuestro último apartado, en C, nos dan una circunferencia con radio 4, teniendo nuestro gráfico y nuestros conocidos puntos, donde la función no es analítica, entonces podemos ver que ambos puntos se encuentran dentro del contorno, no cumpliendo con el teorema de Cauchy-Gorsar. Por ende, se debe utilizar otro método o teorema conocido. Este ejercicio lo realizaré con una fórmula encontrada en la página 233 del libro de Searle y de Shanahan, la cual procede con el principio de deformación de contornos y nos dice que la integral del contorno de la diferencial de z entre z menos z sub 0, y esto elevado a un n, donde n es un entero, esto puede ser igual a una de estas dos soluciones. Cuando n es igual a 1, entonces
la integral es igual a 2pi, y cuando n es distinto de 1, entonces la integral es igual a 0. En este caso, ambos integrales tienen un n igual a 1, por ende, sería 2pi más 2pi, dándonos como resultado que la integral del contorno de la circunferencia con radio 4 de 2z entre z al cuadrado más 3 es igual a 4pi. Llegando a unas conclusiones de esta presentación, donde si f es analítica en todos los puntos dentro y sobre el contorno C simple y cerrado, se cumple el teorema de Cauchy-Grosart, que nos dice que la integral del contorno de f de z, diferencial de z, es igual a 0. Cuando una función no cumple con lo requerido, entonces se debe resolver por otros métodos conocidos. Ahora bien, los recursos utilizados en el transcurso de esta presentación fueron los siguientes: Canva para algunas ilustraciones, GeoGebra para la graficación de las funciones y de los puntos, InShot para la edición del mismo, Wolfram Alpha cuando verificamos lo que era el coseno hiperbólico de z, y PowerPoint para la diapositiva en sí. Contando así con una fuente de informaciones trabajadas, que sería el libro de texto Introducción al análisis complejo con aplicaciones, de los autores Dennis Seal y Patrick Shanahan en su segunda edición. Esto sería su cita en formato APA, y esta es la portada del libro, que lo pueden comprar por Amazon o por alguna distribuidora física de su ciudad. Finalmente les traje una frase que dijo una vez Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esta frase me gusta mucho porque considero que la educación nos invita a pensar, a comprender, a emitir juicios críticos y así ser más comprensivos y empáticos en determinadas situaciones. Y hasta aquí es mi intervención el día de hoy, esperando que el tema se haya entendido. Me despido de ustedes dejándoles unas fotografías del campus de Santiago y de una actividad académica que tenía con mis compañeros referente a lo que era la sustentación de nuestra tesis de grado. Gracias por su atención.